Hola Vivers, soy Ana, soy profesora de lengua del Centro de Estudios Luis Vives y en este vídeo vamos a resolver el primero de los exámenes que habéis hecho de EBAU de la asignatura de lengua y comentario de texto en la prueba ordinaria del 2022, ¿de acuerdo? Bien, lo tenemos resuelto en un documento en PDF en nuestra web que es luis-vives.es. Si vais a recursos y pincháis en modelos resueltos, veréis distintas convocatorias y vamos a entrar en la que estamos diciendo junio de 2022 y el primer examen que hicisteis de lengua. Bien, recordaros que seguimos con lo que se llama el modelo COVID, ¿de acuerdo? O sea, podemos escoger una serie de preguntas de una opción u otra en función de cómo nos veamos de seguros o cómo dominemos el contenido. El primero de los textos es un texto cuyo autor es Sergio El Molino. El título de la obra a la que pertenece este fragmento se llama Lugares fuera de sitio. La primera pregunta, la del comentario de texto, pues comentar que el tema principal de este fragmento que estamos viendo es cómo se han banalizado los lugares históricos para reconvertirlos en sitios de turismo, ¿de acuerdo? O sea, él comenta cómo olvidamos el pasado que ha tenido lugar en esos escenarios y estamos tan tranquilos pensando que es prácticamente imposible que todo eso hubiera sucedido en el sitio donde nosotros estamos. Bien, si seguimos un poquito más, veréis, no me voy a enredar a leerlo línea a línea porque sería demasiado pesado, pero si vais al documento al que os remito, veréis que vamos comentando las características de este texto. Es un texto argumentativo, es un ensayo de carácter humanístico, ¿de acuerdo? En los modelos que han planteado las universidades para que nos guiemos sobre cómo serían los exámenes reales de esta convocatoria me parecen muy útiles porque se ajustan mucho a lo que finalmente habéis tenido, de lo que os habéis examinado, ¿de acuerdo? Bueno, como veréis, lo que os digo, es un texto con un carácter más bien subjetivo, hay una intención argumentativa, tenemos un montón de adjetivación, un montón de adjetivos valorativos, un montón de sustantivos abstractos, sobre todo en el segundo de los párrafos. Muy interesante comentar un campo semántico relativo a la guerra, a lo bélico, la repetición de enunciados, o la repetición, no de enunciados, sino de palabras, lugar, turista, foto, porque son relevantes para la temática del texto. Recordad poner siempre la parte de la deixis, los deícticos espaciales, temporales, personales, que sirven para hacer alusión a elementos extratextuales, a la situación extratextual. Las anáforas, que son mecanismos de sustitución, o por ejemplo podríamos cerrar la parte de características con alguna figura literaria. En este caso nos ha parecido relevante mencionar las enumeraciones y por ejemplo una metonimia que dice del pasado que se pisa, que tiene la intención de embellecer el lenguaje. Con todas las características, que os vuelvo a remitir al documento que tenéis disponible en nuestra web, podemos deducir que este texto era un texto expositivo argumentativo y sería un ensayo humanístico, ¿de acuerdo? La pregunta del resumen, recordad que es de carácter abierto. Nosotros hemos propuesto una en la que incidimos en esa idea de que estos sitios de recreo olvidan o pasan por alto todo lo dramático, sobre todo que se vivió en esa época, en unas épocas anteriores, y que al turista que lo está visitando le parece prácticamente impensable que haya una conexión entre el pasado y el presente cuando tiene ante sus ojos algo que no se ajusta a la historia que sabe que se ha vivido allí. La pregunta de argumentación. Sabéis que si escogéis un texto, estas tres primeras preguntas que estoy resolviendo tienen que ser relativas a ese texto, ¿de acuerdo? Resumen, comentario y argumentación tienen que ser las tres del mismo texto, lógicamente. En esta pregunta nos formulan una cuestión muy interesante y es si estamos a favor o en contra de la explotación turística de monumentos o de lugares históricos. Vuelvo a remitiros, para no ser pesada, al documento que está en la web. Para no leerlo aquí detalladamente, pero os comento que hemos optado por hacer una redacción con una estructura deductiva. En el primer párrafo definimos básicamente lo que es un turismo cultural. Hablamos de una de las ventajas que tiene el turismo cultural, que es una forma de empaparse de aquello que se ha vivido, de la historia, de la cultura, de tener una conexión y un interés muy profundo precisamente por el pasado y demás. Y por otro lado, la parte evidentemente negativa que puede llevar a la sobreexplotación. Ponemos un ejemplo como lo ocurrido en las cuevas de Altamira, que debido a la cantidad de visitas a la explotación turística que han sufrido durante muchos años, se ha tenido que tomar la decisión de cerrarlas para evitar su posterior deterioro.
Bien, la sintaxis. Sabéis que podéis escoger indistintamente entre una opción u otra. En esta que nos plantean en la opción A tenemos una oración compuesta, como viene siendo tradicional. El verbo principal es un verbo copulativo y entonces en su predicado vamos a encontrar un atributo. Y dentro del sujeto encontramos una oración subordinada de relativo, una subordinada adjetiva. Esta subordinada realiza la función de complemento del nombre y el nexo de esta subordinada además es el sujeto del verbo de la subordinada. Recordad que los nexos de las oraciones adjetivas siempre tienen una función, que en este caso sería la de sujeto. Bien, la palabra de morfología. Aquí voy a hacer un inciso. Primero quiero que veáis la solución. Nos estaban preguntando la palabra incomodar, ¿de acuerdo? Bien, la división de esta palabra sería in como un prefijo, como hasta la D en lexema o raíz. Sabéis que hay diferentes nomenclaturas. La A podríamos optar por decir que es una vocal temática y la R sería una desinencia verbal. Podríamos optar también por decir que las dos van unidas, la A con la R, y decir que es un sufijo, ¿de acuerdo? O sea, hay varias estructuras que nos parecen aceptables. Hemos resuelto que debido a su proceso de formación se considera una palabra derivada, ¿de acuerdo? Viene la palabra cómodo, su negativo incómodo, y a partir de ese adjetivo se formaría el verbo incomodar. Bien, puede presentar problemas en un inicio porque pudiera parecer parasintética. Como estamos resolviendo a muy poquito, nada, habéis hecho el examen hace nada, como estamos resolviendo hace muy poquito, con muy poquita distancia, perdón, con muy poquito tiempo respecto a cuando habéis hecho el examen, no tenemos disponibles aún las soluciones que las universidades van a dar por sentadas, ¿vale? Pero pensad que esta palabra es derivada y quizás si justificáis bien se pueda llegar a dar por sentado o por válido que pueda ser una palabra parasintética. Me remito, me cubro un poquito y vamos a esperar a ver qué publican las universidades, que sabéis que suelen publicar un documento que nos es muy útil para ver qué han dado ellos por válido. Bien, esta pregunta de literatura, volvemos a recordar que podemos escoger libremente entre la opción A y la opción B. Teniendo la opción A, modernismo y generación del 98, imagino que muy poquita gente ha elegido la opción B, pero la comentaremos después. Modernismo y generación del 98, sabéis que tienen como fecha detonante el desastre del 98, España pierde Cuba, Filipinas y Puerto Rico, y eso desencadena pues, una serie de reacciones a tal acontecimiento. El modernismo es un movimiento literario que tiende a representarse sobre todo en poesía, a la evasión, a intentar no pensar en aquello que está ocurriendo, y aquí os hemos señalado algunos autores, como pudieran ser los hermanos Machado, Juan Ramón Jiménez, Villaspes, o sea, tenéis ahí un montón de autores. Azorín, un poquito harto de esa evasión que caracterizaba a los modernistas, opta por acuñar el concepto de generación del 98 para referirse a los que sí que van a tomar una postura comprometida con la situación del momento. De hecho, muchos de ellos incluso acabarán desempeñando cargos políticos. Los autores más relevantes dentro de la generación del 98 son Azorín, Pío Baroja, Unamuno, Valle Inclán y Ramiro de Maeztu. Os vuelvo a remitir, una vez más, al documento que tenéis en nuestra web para que podáis ver en detenimiento cómo podríamos redactar esta pregunta. Sabéis siempre que son ideas y que al final, bueno, cada uno tiene un estilo de contar que puede variar y que no tiene por qué ser inválido ni mucho menos. La pregunta de la valoración crítica, recordad, en esta ocasión no es obligatorio hacerla si hemos optado por hacer la morfología y la del léxico semántico de la otra opción, de la opción B, de la que hablaremos ahora. En esta pregunta nos están pidiendo la valoración crítica de una obra del periodo de dictadura, del 40 al 74. Pues bien, en nuestra opinión es muy interesante que podáis escoger una obra como pudiera ser Nada, de Carmen Laforet. Cumple con muchos de los requisitos que la convierten en una novela muy relevante para la literatura española y para la época en la que está enmarcada, ¿de acuerdo? Bien, vamos a la opción B. El texto de la opción B está hablando acerca de la inacción que tenemos en cuanto al cambio climático, o sea, a lo que nos cuesta. Somos muy conscientes del cambio climático, somos muy conscientes de que tenemos una tarea pendiente, pero parece que como que no arrancamos, como que seguimos viviendo de espaldas a ello. Bien, la autora es Remel Margarit y se publicó en La Vanguardia, con lo cual sabemos que es un texto periodístico, un artículo de opinión. Vuelvo a remitiros una vez más, para no ser pesada en este vídeo leyendo línea a línea nuestra solución, vuelvo a remitiros a la web. Es un texto bastante interesante
En mi opinión personal es que da más juego el texto de la opción A, pero os vuelvo a decir, es algo personal. Esta asignatura no es algo cerrado, no todos tenemos por qué estar de acuerdo en lo mismo ni llegar a la misma solución. En mi opinión, da un poquito más de juego la opción A, pero aquí cada cual habrá jugado con sus propios conocimientos, su propio dominio y su propio interés, incluso por aquello de lo que hablan los textos. En este volvemos a hablar de lo que he dicho hace un momento, de un texto argumentativo, hay una clara función expresiva, un predominio de los sustantivos abstractos, verbos en primera persona, hay mucho deíctico en primera persona, volvemos a encontrar elementos de sustitución como lo pueden ser la anáfora y figuras literarias como lo pudiera ser la hipérbole o la metáfora. Bien, el resumen lo he hecho un poquito ya al inicio de esta opción, cuando os la he comentado. Tenemos evidencias de que el cambio climático es algo real y que en nuestras manos está actuar, pero parece que no damos el paso a hacerlo realmente y seguimos lucubrando ideas sobre cómo podríamos avanzar sin tener en cuenta el deterioro ambiental. Bien, la pregunta de la argumentación, argumentos a favor o en contra de suprimir el uso de combustibles fósiles, pues por todos es sabido lo altamente contaminantes que son, lo cual lo hemos querido dejar plasmado en el primero de los argumentos. También es muy interesante señalar la dependencia que tenemos de ellos, no todos los países disponen o disponemos de petróleo o de gas natural, por ejemplo, entonces los países que sí que lo tienen muchas veces pues juegan con el mercado, con la inestabilidad que genera el intervenir en cuanto a la distribución de estas materias primas. Y la alternativa que se le da es que pese a todas las cosas negativas que tiene esta dependencia que tenemos acerca de los combustibles fósiles, pues tenemos la alternativa tan estupenda que suponen las energías renovables. Bien, la sintaxis de la opción B dice: en mi familia se decía que la tozudez era hija de la tontería. Entiendo que a priori quizá, vuelvo a decir que esto es muy subjetivo, quizá es un poco menos atractiva para un alumno porque tiene los ses que no suelen ser la cosa que más atraiga de este mundo, y porque la subordinada que encontramos en él es una subordinada sustantiva de sujeto. Se decía eso, se decían esas cosas. Al sustituir, el verbo de la principal se ve obligado a cambiar. A diferencia del anterior, recordad que las sustantivas el nexo no va a tener función y nuevamente volvemos a ver un verbo copulativo dentro de la oración, en este caso la oración subordinada de sujeto. Bien, la pregunta 5, la del léxico semántico, es bastante asequible. Nos han preguntado acerca del concepto de polisemia, recordad varios significados, y nos piden que lo ejemplifiquemos con la palabra cadena. Os hemos puesto ahí varios extraídos directamente de la propia página de la Real Academia de la Lengua. Bien. Lo que os decía, la pregunta de literatura, el teatro de 1939 hasta la actualidad, pues es también un tema súper interesante, el teatro en el periodo de dictadura, del que conviene señalar la figura en el exilio de la actriz Margarita Xirgu, en los años 40 esa línea que es un teatro básicamente falangista, con autores como Luca de Tena o José María Pemán, y cómo va evolucionando hacia una corriente un poco más crítica o incluso cómica en algún punto, autores como Jardiel Poncela, Miguel Miura, los años 50 con autores como Buero Vallejo, en los 60 avanzamos con Lauro Olmo, Rodríguez Méndez, Antonio Gala, o sea, muchísimos autores, muchísimos, y bueno, hemos decidido cerrar esta parte de literatura con los grupos independientes de teatro, los grupos que van como es un poquito al margen de las estructuras teatrales establecidas. Los más interesantes podrían ser els Joglars y els Comedians, que se encargaron además de las ceremonias de apertura y de cierre de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. La última de las preguntas, nos están preguntando una valoración crítica en la que tendremos que hablar acerca de una obra escrita entre 1900 y 1939, antes de la Guerra Civil. Hemos escogido hablar de Romancero Gitano, una obra de Federico García Lorca, autor de la generación del 27. Esta obra refleja muy bien el universo lorquiano, la cultura en la que se envuelve todo ese universo que recrea el poeta en sus obras, también en algunas de sus obras teatrales. Y bueno, lo dicho, que tenéis la solución en nuestra web, pues si os es de más ayuda y queréis comprobar cómo podríais haber resuelto este examen. Espero que os haya ido fenomenal. Nos vemos en un próximo vídeo en el que resolveremos el segundo examen de esta primera convocatoria ordinaria de junio de 2022. Un saludo.